Retomando la historia del muchacho que estaba endemoniado cuando le pidieron ayuda a Jesús, es interesante ver cómo la fe tiene mucho que ver en esto. Pero visto desde el punto de vista en Mateo 17, que está desde el 14 al 20, estaban los discípulos discutiendo cuando el Señor Jesús llegó. ¿Por qué? Porque el hombre había llevado a su hijo delante de los discípulos para que los discípulos lo sanaran, para que los discípulos oraran por él o simple y sencillamente le ayudaran. Él estaba exponiéndole a los discípulos el caso de su hijo. Entonces fue cuando llegó a Jesús con ellos y Jesús dijo, ¿qué es lo que está pasando? Se lo estoy parafraseando para poderlo tener la idea. El Señor Jesús dijo, ¿qué es lo que pasa? Entonces el papá le dijo, yo he pedido ayuda a los discípulos que ayuden a mi hijo porque tiene problemas, que el demonio lo toma o que tiene ataques y que se tira al suelo, lo tira al fuego, lo tira al agua y lo daña y lo maltrata mucho. Pero resulta que los discípulos no pudieron. Entonces el Señor se molestó y solamente dijo, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo yo estaré con vosotros? Entonces, como que queda como un sinsabor, pero decir hombres de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué no lo pudieron hacer, verdad? Pero ya estando aparte, los discípulos con el Señor Jesús, y esto está a partir del versículo 19, dice, después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar. El cerro se quitaría y nada le sería imposible. Por supuesto, debemos aclarar que esta frase de decir, quítala al cerro, quítate de aquí y pasa para acá, es una frase proverbial que antes utilizaban para dar a entender que tenían que realizar algo muy, muy difícil de hacer, casi imposible. Pero bueno, los imposibles son los favoritos de Dios, ¿verdad? Pero es una expresión proverbial que simple y sencillamente era algo extremadamente difícil de hacerlo. Pero bueno, el Señor les decía, si tuvieran fe tan solo como un granito de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí. En Mateo 13:31, el Señor Jesús, cuando está hablando acerca del reino de los cielos, nos explica que es como una semilla de mostaza, que un hombre siembra en su campo. Es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las otras plantas del huerto, llega a ser tan grande que las aves van y se posan en sus ramas. Así es con nuestra fe. Cuando el Señor Jesucristo viene y da fe a nuestro corazón, es como una semillita de mostaza. Si podemos compararlo tal vez con una planta simple y sencillamente que sembramos, podemos ver que hay que darle mucho cuidado. La semilla hay que sembrarla, pero también el Señor Jesucristo en Juan 12:24 nos da a entender que debemos, que la semilla debe morir para poder dar fruto. Eso él lo explica en Juan 12:24 diciéndonos que el trigo para morir tiene que morir. Entonces hay cosas a las que nosotros debemos morir para poder ir entendiendo y comprendiendo que la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón pueda crecer cada día más. Ahora, si nosotros lo comparamos con un proceso de una planta, es algo que debemos tenerle mucho cuidado. Cuando usted siembra una planta, siembra la matita, sea la raíz, sea la semilla, para que empiece a fluir, debe tener buena tierra, debe tener sus abonos, debe darle ciertas vitaminas para que la semilla pueda crecer. También es necesario que usted le riegue agua con cierta frecuencia, porque no todos los días es bueno, tampoco dejarla sin agua es bueno, o sea, es de ir conociendo. Igual es nuestra fe. ¿Cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe?
Obviamente creyendo en el Señor Jesucristo siempre. Y el creer en el Señor Jesucristo es algo que Dios ha colocado en nosotros. Y lo que nosotros debemos hacer es con la palabra, abonarla con la palabra, leer la palabra continuamente. ¿Quieres conocer al Señor Jesucristo? Debes leer la palabra. Quizás al principio vas a decir, no entiendo cosas, pero esa medida que nos vamos metiendo, esa medida que vamos entendiendo la palabra, que vamos a ir creciendo. Nuestra mente va a ser abierta, nuestro corazón está dispuesto y vamos a entender lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo puedo fomentar la palabra? Teniendo una estrecha relación con el Señor Jesucristo. Puedo entender la palabra, puedo entender al Señor Jesucristo y por ende yo lo puedo agradar a Él. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo crecer? Buscando un momento de oración para conversar con Él. Yo he estado aprendiendo que nuestras oraciones son tan importantes y no solamente es de ahora, es siempre, constantemente. Busca al Señor en oración, no hay otra manera de conocerle. Pero el error que muchas veces cometemos es que solamente decimos, Señor, dame, quita, pon, haz. Y cuando terminamos decimos amén y no damos la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Es una relación. Cuando nosotros somos amigos de alguien, vamos conociendo sus gustos, vamos conociendo qué le agrada, qué no le agrada. La misma relación debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le agrada al Señor? ¿Cómo debo honrarlo? ¿Cómo puedo darle el lugar que se merece? Conociéndolo. ¿Cómo puedo entender lo que Él me hable? ¿Cómo puedo entenderlo? Escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Y eso es abonar tu matita, eso es abonar la semilla de mostaza que ha puesto en ti. Y por supuesto, dentro de nosotros habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ayuda a entender. Simplemente le podemos decir, Espíritu Santo, por favor, abre mi entendimiento, abre mi mente y voy a entender lo que es la fe en mi vida. Repito, es una palabra tan pequeña, un monosílabo que ni siquiera necesita una tilde, pero tiene una fuerza tan grande, tan incalculable dentro de nosotros, porque es lo que Dios ha plantado en nosotros. Va a llegar a ser, si nosotros lo trabajamos bien, el árbol más grande del huerto, el más grande que va a fortalecerse y vamos a poder hacer cosas difíciles, no por nuestras fuerzas, sino porque es Dios actuando a través de nosotros. ¿Cómo está tu fe? ¿La has alimentado? ¿Necesitas alimentarla? Eso está entre tú y el Señor Jesús.